Con uno, Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan, qué gusto estar contigo. El gusto es mío, Carlos. Pues en medio de todo esto que ahorita tratan de justificar, pues confían en la estrategia de seguridad en México, pero en Estados Unidos no confían. Es lo que estamos viendo en los últimos días. Mira, en efecto, cuando la presidenta con razón dice que ha disminuido el tráfico de fentanilo y ha disminuido de forma muy importante, si tú fueras autoridad en Estados Unidos dirías, ¿y por qué en el sexenio anterior estaba tan alto? Cuando desmantela laboratorios, las autoridades en Estados Unidos tienen que preguntar, pero nos dijo el presidente López Obrador que no había laboratorios que procesaran fentanilo. Siempre lo negaron. Entonces, su propio éxito, que hay que subrayarlo, es un éxito, pues te muestra que en el pasado no se hizo nada. Entonces la siguiente pregunta es, ¿quiénes estaban involucrados con ello? Porque sí han mandado a algunos criminales con procesos jurídicos bastante eficientes, han desmantelado laboratorios, han atacado el huachicol, pero todos sabemos, como nos lo dijo López Obrador cuando era presidente, que los grandes negocios se hacen siempre con el presidente con suficiente información. Todos sabemos que ese nivel de capacidad operativa que tienen los cárteles en varios estados pues, requiere, en el mejor de los casos, que el gobierno esté mirando por otro lado, en el peor que esté coludido. Pero aún si está mirando para otro lado, el gobernador, el presidente municipal, quien sea, su responsabilidad es mirar hacia donde está el problema, proteger a la población, hacer que la ley se cumpla, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo que está en juego, Juan, es que hay una presión del gobierno de Donald Trump cuando dice que están petrificados. No es que no desmantelen laboratorios, sí los desmantelan. No es que no hay una Guardia Nacional frenando el tráfico. Hay que ir más allá. Lo que no hemos visto es que vayan más allá. Se pueden encontrar un tren gigantesco lleno de huachicol, pero nadie sabe quién lo movía, cómo tenían los permisos, cuánto tiempo iban operando, quién era responsable de que esto fuera posible, quiénes eran los grupos empresariales vinculados. Y pues hay mucha información en los medios de comunicación que sugiere, y subrayo sugiere, que hay una enorme colusión del poder político con el crimen organizado. Por lo menos omisión, ¿no? De menos. Y bueno, el ejemplo más triste y dramático es lo que habíamos visto en Tabasco recientemente. Tabasco fue el estado que más creció en la administración pasada, pero fue el estado donde también más creció la violencia, porque se descompuso un arreglo entre lo que han dicho los medios, un secretario de seguridad del estado vinculado con el crimen organizado, liderando a una de las organizaciones, y pues, cuando esa paz narca se rompe, por citar al recién entrevistado diputado del PT, cuando esa paz narca se rompe, pues inmediatamente se incrementa la violencia. Y entonces no puede ser, si aplicamos el rasero García Luna, si simplemente transcribiéramos lo que dijeron muchos de estos actores, empezando por el expresidente de la República, de cómo bastaba un dicho de un criminal para incriminar a García Luna, pues tendrían muchos de ellos problemas bastante serios, Juan. Lo peor es que llevamos por lo menos 4 días desde que esta entrevista detonó y confirmaron que hay una orden de aprehensión en contra de él. 4 días en donde vemos a los políticos de Morena pues haciendo malabares por justificar de entrada el que se haya fugado, por tratar de encubrir a los cercanos al exsecretario de Seguridad. Sí, bueno, y lo que dice la presidenta, vamos a ver qué dice la Fiscalía. Sabemos que la Fiscalía es más activa con ciertos casos que les interesa políticamente y menos con aquellos que no les interesa políticamente. Entonces, la institución no tiene, digamos, la trayectoria que nos permita decir, bueno, va a actuar con toda la profundidad que el caso merece. Entonces, yo creo que hay aquí un reto enorme para la presidenta, porque está entre dos frentes, Juan. Por un lado, en el frente externo, un presidente Trump que le dice, oye, yo quiero a los responsables o a algunos de los responsables, pero cómo actúa ella frente a una coalición política pues que está sujeta hacia uno de ellos cae, pues quién sabe quién más vaya a caer, y lo mismo al interior. Es decir, Adán Augusto fue su adversario, ahora es el líder
de la fracción del Senado. Antes, algo que nunca se había visto en la política mexicana, los adversarios pues, tenían un papel mucho más lateral. Sabemos que ha sido pues, capaz de ir más allá de lo que la presidenta le ha pedido. O sea, hay una tensión política previa y pues, tiene como hoy un muy buen artículo de Carlos Pérez Ricard en el Reforma, decía, pues, va a ser la hora de la verdad de dónde está la presidenta frente a sus promesas de renovación, sus promesas de combatir el crimen organizado y la información que ha ido saliendo que es realmente terrorífica. Sí, claro. ¿Les ha molestado, Carlos, que se compare con el caso Genaro García Luna, este pequeño Genarito García Luna? ¿Les molesta? Dicen que no tiene nada que ver. Bueno, yo diría que si no tiene nada que ver, por lo menos está la obligación moral de detenerlo, que venga a explicar si no había vínculos y que se aclare el asunto. Pero no, ese no es el punto de fondo, perdón, Juan, yo creo, porque digamos, la información, para que se haya girado una orden de aprehensión es que hay bastante información. Para que se haya atrevido un gobernador de Morena ir contra otro exgobernador de Morena, hoy líder del Senado, es que las cosas estaban bastante fuertes. Lo dijo incluso un hermano del presidente López Obrador, dijo que esto muestra la podredumbre de Tabasco. Claro. No estamos hablando de un rumor. Alguien dijo que. No. Llevamos por lo menos un año, más de un año, con mucha presión desde el gobierno Tabasco contra este exsecretario, porque deben de tener, y algo ha salido en los medios, mucha evidencia, no solo de esa vinculación, sino lo que dicen los medios es control sobre esta organización criminal. Entonces, donde está la analogía con García Luna es su respuesta, por mucho menos, o sea, García Luna, la información que había contra García Luna era mucho menos, y ellos afirmaron que el presidente Calderón tenía que saber, que era por supuesto culpable, nunca dijeron que había que esperar las investigaciones. Y ahora, pues con algo que tiene mucho más información, usan un discurso completamente distinto. No sorprende, todos los partidos en el poder hacen eso, Sí, claro. pero la distancia entre lo que decían en la oposición y lo que dicen ahora en el gobierno es particularmente amplia. Carlos, pues muchísimas gracias por el análisis de esta noche. Gracias a ti, Juan. Qué gusto estar acá. Gracias, muy amable.